Hola, hoy vamos a hablar de la célula. ¿Qué es la célula? Bueno, pues aunque el concepto de célula se ha ido modificando a medida que se amplían los conocimientos científicos, podemos considerarla como la unidad biológica más pequeña capaz de realizar las funciones básicas de vida, tales como crecer, reproducirse, dividirse y morir. En general, las células son muy pequeñitas, microscópicas, y tienen una forma variable. Llegan a medir aproximadamente 10 a 30 micras. Las células son tridimensionales porque tienen profundidad y también tienen largo y ancho. En los organismos más simples o unicelulares, una sola célula es capaz de realizar todas esas funciones vitales. En cambio, en los organismos más evolucionados o pluricelulares, pueden alcanzar un alto grado de especialización. Pero antes, un poco de historia. En 1665, Robert Hooke se puso a observar, pequeños pedazos de corcho, en los cuales encontró que estaban formados por espacios muy pequeños, a los cuales llamó celdas o celdillas, y más adelante fueron llamadas células. Hooke centró su atención en las gruesas paredes que limitaban las células, pero el corcho no era un ser vivo, así que las cosas continuaron hasta que Leeuwenhoek se encargó de mejorar las lentes de los microscopios para poder observar mejor estas células y así llegar a la conclusión de que las células son la unidad fundamental de los organismos o la unidad más pequeña de vida. Podemos encontrar dos tipos de células. Tenemos la célula vegetal y la animal. En la vegetal podemos encontrar la pared celular, cloroplastos, vacuola central, cosa que no vamos a encontrar en el animal. En el animal vamos a encontrar un retículo endoplasmático y no tiene una pared celular. Las cosas en las que sí coinciden nuestras células son la pared celular. Esta es una capa rígida externa de la membrana plasmática y está formada por celulosa en las vegetales y por quitina en hongos. Sus principales funciones son de soporte mecánico y protección. Podemos encontrar también un núcleo. El núcleo es el vector de las funciones celulares y contiene los cromosomas y al nucleolo y también controla la herencia a través del ADN. También encontramos el nucleolo. Este no tiene una membrana propia y es un conglomerado de ARN y proteínas, cuya función es formar ribosomas. También podemos encontrar los centriolos. En los centriolos encontramos estructuras que originan el uso a la mitosis y forman cilios y flagelos. Después encontraremos el retículo endoplasmático. Es una red membranosa que comunica la membrana plasmática con el núcleo y es de dos tipos. Podemos encontrar el liso, que participa en la síntesis y transporte de lípidos, y el rugoso, que se asocia a las ribosomas y a la síntesis de proteínas. Después tenemos los ribosomas. Estos son gránulos densos formados por ARN y sintetizan proteínas. Tenemos el aparato de Golgi, el cual es muy importante, ya que es la continuación del retículo endoplasmático y en él se distinguen vesículas y cisternas membranosas. Su principal función es el almacenamiento, modificación y empaque de sustancias de secreción. Es como si fuera una pequeñita fábrica y ahí se empacan las cosas, o el metabolismo celular. Tenemos los lisosomas. Estas son estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas y también efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, etc. También vamos a encontrar la peroxisoma. Las peroxisomas son estructuras casi esféricas y son muy pequeñas, contienen enzimas y principalmente catalasas. También participan en los procesos oxidativos como la degradación del peróxido y del hidrógeno. Después vamos a tener las vacuolas. Estos son huecos en el citoplasma, dentro de las que se encuentran diversas sustancias y funcionan como almacén de sustancias y liberan el exceso de agua. A eso se le llama el exceso de agua en protistas. Después tenemos las mitocondrias. Son cuerpos ovoides con doble membrana y la membrana interna se pliega para formar crestas que contienen ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria.
Estos son los sitios donde se realiza la respiración celular y por tanto donde se produce la energía, o sea, ATP, para las funciones de la célula. Tenemos los cloroplastos en la célula vegetal, que son organelos exclusivos de las plantas y algas, con doble membrana y clorofila, y son el sitio donde se efectúa la fotosíntesis. Por último tenemos los plásmidos. Estos son exclusivos de las células vegetales, de doble membrana, y contienen diversos pigmentos que le proporcionan color a la planta, flores y frutos. Además, otros almacenan almidón. También tenemos las células procariontas y eucariontas. Las eucariotas vienen del eu, que es verdadero, y cariote, núcleo, o sea que sí tienen núcleo. Y ese núcleo está encerrado por una membrana. Además son grandes y generalmente miden entre 1 y 1000 micras, entre 10 y 1000 micras, perdón. El núcleo está delimitado por una membrana y el ADN se ubica en varios cromosomas localizados en el núcleo. Estos no tienen plásmido y los organelos permanentes presentan cloroplastos y mitocondrias con membrana. Nos podemos encontrar ejemplos de esto como algas, hongos, plantas y animales. También tenemos las procariotas. Pro, antes, núcleo, carecen, o sea, que no tienen núcleo, como aquí lo podemos observar. Estas células son pequeñas y generalmente miden entre 1 y 10 micras. El núcleo no está delimitado por una membrana y el ADN se encuentra en un cromosoma único en el citoplasma. Estas células utilizan los ribosomas de la célula, el ARN y las enzimas para sintetizar sus propias proteínas y duplicarse a sí mismos. Además, sus organelos transitorios sí llegan a estar presentes, son inmóviles o con flagelos simples. Algún ejemplo de esto podrían ser las bacterias. En nuestra célula podemos encontrar procesos, fases de importancia, como lo es la mitosis. La mitosis la realizan las células somáticas, cuando una se divide y da origen a dos células hijas que poseen información genética idéntica. Si esta información genética es idéntica, se va a llamar diploide. Y todos los procesos de crecimiento, reparación de tejidos, desarrollo y reemplazo de las células muertas que ocurren en los seres vivos son posibles gracias a la mitosis. En la mitosis, tanto como en la meiosis, vamos a encontrar las 4 fases. Primero tenemos la profase. En la profase la cromatina se enrolla para formar cromosomas visibles y la envoltura nuclear desaparece haciendo visibles los cromosomas. Después tenemos la metafase. En la metafase los cromosomas se ordenan o se acomodan uniéndose a las fibras del huso cromático en la placa ecuatorial. Después tenemos la anafase. En la anafase se forma un sucro de separación en animales y una placa celular en las vegetales. Por último la telofase y así pasamos a la meiosis. La meiosis es el acto o proceso de, y viene del griego. Es una división nuclear donde se reduce el número de cromosomas, produciendo 4 células hijas con la mitad de la información. Es decir, si es la mitad de la información, se van a llamar haploides. Estas se efectúan por medio de dos divisiones nucleares, llamadas la primera y segunda división meiótica, cada una de las cuales consta a su vez de 4 fases, que se van a llamar igual que en la mitosis, pero va a cambiar. En la primera división meiótica tenemos la profase, a la cual vamos a llamar profase 1. En esta aparece el huso cromático y se desintegra la membrana nuclear. Se realiza el apareamiento de cromosomas homólogos. Después tenemos la metafase 1 y ahí los cromosomas homólogos se acomodan en el ecuador uniéndose al huso cromático. Pasamos a la anafase 1, donde ahí comienza a formarse el sucro de separación. Y por último, la telofase 1. En esta etapa de la telofase 1 se reconstruyen los dos núcleos hijos. Desaparece el huso cromático y reaparece el núcleo y la membrana nuclear. El citoplasma se divide y se generan 2 células
con un número haploide de cromosomas cada una, y están constituidas por 2 cromatoides. Después pasamos a la segunda división meiótica, donde vamos a tener los mismos nombres, pero va a ser profase 2, metafase 2, y anafase 2 y telofase 2. Aquí, en la profase, va a ser el mismo proceso, pero en las células hijas. Las células hijas aparece el huso y desaparece la membrana nuclear. En la metafase 2, los cromosomas ya no vienen en pares, se acomodan en el ecuador unidos en las fibras del huso. En la anafase 2 se inicia la formación del segundo surco de separación. Y por último, en la telafase 2, cada célula se divide y se originan 2, por lo que se producen 4 células haploides. Gracias.